como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y Radio.U Central presenta Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Conducen Monona Valdés y Carlos Guajardo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, como todo día miércoles a las 11 de la mañana. Hoy día, miércoles 3 de julio, en nuestro programa Convocación de Profesor. Como siempre, acompañándome Isco. Isco, ¿está bien, cierto? Isco. Sí, me hacen, sí, perfecto. Isco y David también acompañándome, ¿cierto? En la radio. Y hoy día nuevamente, aunque ustedes no lo crean, nuevamente estoy sola. Mi compañero Carlos, que aprovecho de mandarle un tremendo saludo, sigue en España, quien como él, pero sí debo mandarle un afectuoso cariño a Carlos. Lo más seguro es que nos está escuchando porque nos prometió que no iba a escuchar estas 2 semanas que estuviera allá en España. Felicitarlo porque ya es doctor en educación, así que felicidades. Aquí le hacemos así a Carlos porque efectivamente ya... Se pasaron súper bien. Ya rindió su examen, así que ahora debe estar disfrutando, ¿cierto?, de las bellezas de España. Hoy día, miércoles 3 de julio, una mañana un poco helada, la verdad, pese a que los climas han estado bien variados, porque hay días que hace calor, después en la tarde de nuevo vuelve a tomar el frío, en la noche vuelve el frío, después uno ya no sabe prácticamente cómo vestirse. Así que, Iscon, ahí si me ayudas con la temperatura actual. Temperatura 12 grados. 12 grados. Mi sensación térmica pareciera que fuera menor. O creo que ya la perdí, a lo mejor, con tanto cambio de temperatura. Hoy estoy muy bien acompañada con 2 excelentes académicas de la carrera de Pedagogía en Inglés para hablar de un tema sumamente importante, sobre todo en nuestro programa que se llama Convocación de Profesor. Muchos de nuestros establecimientos educacionales en convenio de práctica, egresados, ¿cierto?, y profesores nos escuchan en este momento en la radio. Y hoy día tenemos un tema que tiene que ver con las nuevas bases curriculares, esta nueva propuesta, ¿cierto?, de las bases curriculares para la enseñanza del inglés de primero a cuarto básico. Y para eso nos acompaña la doctora Natalia Asenjo. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, Monona, muchas gracias. Natalia es la actual directora, ¿ya?, del programa, ¿cierto?, de la carrera de Pedagogía de Inglés de nuestra universidad. De hecho, ingresó en marzo del 2024. Tiene un doctorado en Educación de la Pontificia Universidad Católica y una maestría en Ciencias de la Educación de la misma universidad. Además, tiene otra maestría en Lingüística Aplicada de la Universidad de Concepción y su trabajo particularmente ha sido en la formación docente. Ha consolidado sus conocimientos en la enseñanza de las lenguas extranjeras, brindándole nuevos conocimientos sobre cómo mejorar la enseñanza del inglés en Chile. Así que muy bienvenida a nuestra primera invitada, que es la doctora Natalia Asenjo. Y también nos acompaña la académica Roxana Espinosa. ¿Cómo estás, Roxana? Muy bien, gracias. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias a ambas por venir. Roxana también es académica de la carrera, ¿cierto?, de Pedagogía en Inglés, pero además es la coordinadora de vinculación con el medio, ¿ya? Tiene un magíster en Educación con mención en Enseñanza del Inglés como lengua extranjera de la misma casa de estudios. Actualmente se encuentra cursando un magíster en Estudios de Género e Intervención Psicosocial con el fin de integrar esta perspectiva de género, una temática bastante relevante también para nuestra universidad, en los distintos ámbitos de la formación inicial docente. Así que para ambas, muy bienvenida. Yo estaba preocupada porque pensé que la entrevista la tenía que hacer en inglés. Así que ya me estaba preparando, pero la verdad es que no, la vamos a hacer en español. Muy bien. Bien. Oye, un interesante tema. Hace muy poquito salieron, ¿cierto?, esta propuesta de las nuevas bases curriculares, ¿ya? Y ahí, Natalia, me gustaría quizás preguntarte, partir como desde la contextualización, ¿ya? ¿Cómo Chile, de cierta manera, desde las bases curriculares, desde la educación, visualiza, ¿cierto?, la enseñanza de este segundo idioma, se podría decir, que es el inglés en nuestros establecimientos educacionales?
Primero hay que tener claro que hoy la enseñanza del inglés parte de manera obligatoria desde quinto básico hasta cuarto medio, ¿cierto? Se considera la enseñanza del inglés como una lengua extranjera. Y eso es una novedad que traen las nuevas bases porque el inglés pasa a ser una lengua de comunicación internacional que cambia un poco la conceptualización de esta lengua y de la forma en la que deberíamos enseñar esta lengua. Hoy la enseñanza del inglés, ¿cierto?, muestra disparidades dependiendo de la dependencia del establecimiento escolar en el que nos encontremos. No es lo mismo hablar de la enseñanza en inglés en un colegio municipal, particular subvencionado o particular propiamente tal. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y eso también busca solventar un poco, a mi parecer, estas bases curriculares al partir la enseñanza del inglés desde primero básico, ¿cierto? Buscan de cierta forma a ver cómo explicarlo, buscan la justicia educativa al tratar de disminuir brechas en la enseñanza y aprendizaje del inglés. Hay que entender también que el inglés es la lengua de comunicación global, es la lengua más hablada en el mundo por personas no nativas del inglés, y en ese rol es que Chile, ¿cierto?, se posiciona para fortalecer desde el comienzo de la escolaridad la enseñanza de esta nueva lengua. Perfecto. Oye, Natalia, tú ocupas un término que quizá a lo mejor sería importante para las personas que nos escuchan, porque está el concepto de idioma y la otra es lengua. No sé si pudieses hacer la diferenciación y cuál es el término correcto finalmente cuando uno habla en educación, ¿cierto?, de esta asignatura de inglés. Los especialistas hablamos de lengua. No es que idioma esté mal, pero desde el área técnica nos referimos al aprendizaje de una nueva lengua, porque con todo lo que conlleva, no solamente elementos fonéticos, no solamente elementos gramaticales, sino también elementos pragmáticos, ciertos semánticos que conlleva el aprendizaje de una lengua. También tenemos aspectos proxémicos, que es cómo se mueve un hablante y de la distancia que establecemos también las diferentes culturas tienen espacios personales distintos, eso también tenemos que considerarlo. También hablamos de aspectos culturales. Entonces, la lengua conlleva todo ese aprendizaje. Cuando hablamos de idioma, en un lenguaje más bien no especializado, no de manera incorrecta, sino más bien coloquial, generalmente hablamos solo del lenguaje oral, pero no necesariamente con todo lo que conlleva una lengua o transporta la lengua. Tenemos que entender que la lengua también transporta historia. Perfecto. Mira, muy bien la aclaración, porque claro, yo efectivamente estoy quizás utilizando el término de idioma, que es como el más convencional, pero quizás a lo mejor debiésemos nosotros empezar a hablar de esta tributación de la lengua en inglés, ¿ya? Y Roxana, ¿y cómo? Porque la directora mencionaba de cierta manera como esta especie de equidad, igualdad, frente al acceso también de la incorporación de esta asignatura, ya no solamente desde quinto básico, sino que vienen cambios significativos, ¿cierto?, en la trayectoria formativa de los estudiantes. ¿Tú sientes que de cierta manera esta incorporación desde temprana edad va a aportar efectivamente en esta trayectoria formativa de los y las estudiantes? Por supuesto que sí. O sea, de hecho, esta decisión de cambiar las bases curriculares no es como una decisión antojadiza, así como de que a un grupo de personas se le ocurrió porque sí. No, es porque hay estudios que evidencian que estudiantes que están más, o sea, que no tienen acceso como a una educación particular pagada o privada, tienen resultados muy bajos en las pruebas de inglés. De hecho, Chile es uno de los países con nivel más bajo de inglés en toda la región. O sea, de hecho, se estima que alrededor del 70% tiene nivel A1 o A2. Entonces, el nivel A1 y A2 son niveles básicos. Claro. Entonces, obviamente que este cambio en las bases curriculares tiene como objetivo precisamente superar esa brecha. Además, creo que es muy importante recalcar que ¿por qué se establece desde educación inicial? Es porque está demostrado, hay diversos estudios que hablan de que aprender un idioma a edades tempranas fortalece la flexibilidad cognitiva, ¿ya?
esto significa también que las personas tienen mayor facilidad para adaptarse a circunstancias nuevas, situaciones inesperadas, en la toma de decisiones. Y uno podría pensar, ¿cómo una lengua va a hacer todo eso? Pero es verdad que se fortalecen, podríamos decir, las conexiones neuronales y aprender un idioma distinto entrega, abre las fronteras, podríamos decir, ¿ya? Y entrega posibilidades de entender el mundo de una manera distinta de la que uno está acostumbrado como en su idioma materno, podríamos decir, o lengua materna. Perfecto. Hoy se me viene inmediatamente a la duda porque la universidad está viviendo un proceso, ¿cierto?, a través de su proyecto educativo institucional, que es un rediseño, ¿cierto?, curricular. Entonces, ahí, Natalia, ¿cómo la carrera, de cierta manera, tiene que asumir este desafío de estas nuevas propuestas de base junto con el rediseño? ¿Ustedes lo consideran o el perfil quizás a lo mejor de la formación de nuestro estudiante apunta a otro tipo, ¿cierto?, a lo mejor de ciclo? No sé si está pensado para enseñanza media o también van a incorporar en este rediseño esta posibilidad de el primer ciclo de la enseñanza básica. Mira, en el proceso de rediseño de la carrera de pedagogía en inglés se consideró ya la enseñanza básica. Ahora con esta propuesta que, como bien señala Roxana, probablemente sí sea aceptada, los cambios sean muy, muy menores en comparación a la consulta pública. Nosotros ya lo teníamos considerado. O sea, nuestra nueva malla ya propone, ¿cierto?, didáctica y evaluación para enseñanza básica y didáctica y evaluación para enseñanza media, ¿cierto?, con sus divisiones, además de la asistencia a los centros, tanto en el ciclo básico como en el ciclo medio. Entonces, la universidad estaría preparada para afrontar este desafío de la mejor manera posible. Nosotros también ya se preveía, eran varias las voces que ya anunciaban esta intención de alargar o de comenzar inglés en primero básico. No, dentro del área era lo esperable, era la novedad, se había demorado mucho en que ocurriera. Entonces nosotros ya, ¿cierto?, escuchando estas posibilidades, nosotros también tomamos la decisión de prepararnos a incluirlo en nuestro plan de estudios para el 2025. Un elemento bien significativo para las nuevas generaciones y quizás para los profesores que ya egresaron también de las distintas casas de estudio de esta carrera, que efectivamente ahora me imagino yo que a nosotros también se nos abre una posibilidad de perfeccionamiento, ¿cierto? Porque el perfil es distinto, el proceso, ¿cierto?, de enseñanza-aprendizaje en el primer ciclo es muy distinto a un segundo ciclo y a una enseñanza media, obviamente por las edades, ¿cierto?, en donde se enmarcan los niños y niñas. Y Roxana, cuando llegan, por ejemplo, los estudiantes, imaginémoslo, los estudiantes de primer año, segundo año, y dice, ya, yo quiero ser profesor de pedagogía en inglés. ¿Cómo ustedes, de cierta manera, en resumen, les podrían decir cuál es el propósito o la importancia de esta asignatura en la formación de niños, niñas, hoy día jóvenes o adolescentes, incluso adultos mayores, ¿cierto? ¿Cómo les explicarían ustedes o cómo ustedes convencen o se sitúan, ¿cierto?, desde el propósito y la importancia de esta asignatura? Bueno, generalmente cuando los estudiantes llegan a primer año, muchos de ellos vienen como con una idea más o menos de en qué nivel les gustaría enseñar. De repente eso es más como por feeling o por características personales, que hay gente que dice, no, a mí me gusta trabajar con niños pequeños y me gustaría desarrollarme en esta área, o no me gustan los niños pequeños, prefiero trabajar con personas adultas. Entonces, en realidad, el proceso que uno hace es más como de guiar, de ir explicando experiencialmente qué es lo que pueden hacer, y además, como afortunadamente tenemos prácticas desde el inicio, ellos están inmediatamente inmersos en la cultura escolar. Entonces, inmediatamente, a través de las prácticas al principio de observación, ellos inmediatamente van viendo y se van haciendo una idea de cuál es su trabajo, qué es lo que van a tener que hacer. Y obviamente que también con el correr de los años van cambiando de opinión, porque en un inicio, no sé, el que llegaba con la idea de que hoy me gustan los niños pequeños, después dice, no, en realidad me doy cuenta de que no tengo paciencia o de que en realidad no es lo que yo quiero, ¿ya? Entonces, en realidad es como... es un proceso como bien dinámico. Ahora, yo creo que lo que nosotras hacemos en pedagogía en inglés, el rol que nosotros ejercemos, como decía, es más guiar.
guiar y mostrarles a los estudiantes cuáles son las posibilidades que ellos tienen en cada uno de los niveles, ¿ya? Súper importante también me gustaría enfatizar que la preparación para trabajar con niños pequeños se basa especialmente en un enfoque comunicativo. Porque tal como tú decías, no es lo mismo enseñarle a un adolescente que enseñar a un niño pequeño que todavía no posee las habilidades de lectoescritura, ¿verdad? Entonces, eso también es un factor que los estudiantes toman en cuenta, porque obviamente que al enseñarle a niños pequeños hay que tener un dinamismo que probablemente para enseñar a personas adultas o enseñar a adolescentes es distinto, ¿verdad? Entonces, como decía, es un proceso como bien dinámico. A través de los años hay gente que todos los años va cambiando de opinión de acuerdo a las prácticas que van teniendo y al entorno al que se van exponiendo. Claro. Oye, y antes de irnos a la primera pausa, Natalia, como se me imagina a mí, desde el saber popular, uno podría decir, se me imagina que los estudiantes que ingresan a pedagogía en inglés debiesen traer como una base bastante sólida en lo que es inglés, o también nos llegan estudiantes que quizás a lo mejor se manejan con el yes, window, the door, no sé, como un nivel mío, así como lo básico. Turista. Claro, como turista, así como casi con una especie de gesto. ¿Cómo? No llega de todo, la verdad. Sí. Tenemos estudiantes con un alto dominio del inglés y estudiantes con un nivel de dominio de inglés más bajo. Y ahí está, ¿cierto?, el gran desafío también del programa, que es que todos logren el nivel C1 al término de la trayectoria formativa o del programa de estudio. Al término de estos 5 años, ellos deberían tener el nivel C1, que es lo que exige hoy también el Ministerio para los profesores de inglés que están en ejercicio. Perfecto. Vamos a dejar en tintero entonces ese concepto del C1 para después de nuestra primera pausa, de nuestro primer corte musical, lo vamos a abordar. .1 FM y radio.ucentral.cl con vocación de profesor. Muchas gracias. Volvemos de nuestro primer corte musical con una entretenida, ¿cierto?, conversación sobre las nuevas bases curriculares de enseñanza, ¿cierto?, del inglés, de la lengua de inglés, que voy a utilizar este término. Y estoy hoy día acompañada de la directora, ¿cierto?, la doctora Natalia Senjo, quien es la directora, ¿cierto?, de la carrera de Pedagogía en Inglés de nuestra universidad, y también de la académica Roxana Espinosa, quien es académica y coordinadora de vinculación con el medio. Estamos entretenidas aquí conversando, ¿cierto?, sobre esta actualización, ¿cierto?, de las bases curriculares y todo lo que conlleva particularmente este cambio. Y nos habíamos quedado en el tintero con un concepto del C1, que lo estaba mencionando, ¿cierto?, Natalia. Y sería importante ahí, Natalia, que pudieras a lo mejor como precisar qué significa cuando uno llega al C1, cuáles son los niveles anteriores, qué características debiese tener de cierta manera este nivel C1. Ya, mira, primero que todo hay que explicar que existe un marco, que es el Marco Común Europeo de Referencia, que, valga la redundancia, enmarca los distintos niveles de dominio de una lengua extranjera, cualquiera sea esta. ¿Ya? Hoy se aplica a diversas lenguas, no necesariamente en inglés, en español, en portugués, en coreano, etc. Y es internacional, se ha vuelto ha cobrado mucha fuerza en los últimos años. Bueno, entonces el Ministerio se apropia de este marco, ¿cierto? Y nos regula el nivel de dominio lingüístico de los estudiantes de pedagogía en inglés. Los niveles anteriores son A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Partemos de un nivel inicial, A1, el más básico, donde tenemos un pequeño conocimiento de la lengua, podemos decir vocabulario específico del día a día, hablar de familiares, de las cosas que me gustan, mucho centrado en el yo. Ese es nivel inicial. En la medida que vamos transcurriendo nuestro desarrollo lingüístico, pasamos a un nivel intermedio, que está en los B. Ahí ya no solo hablamos del yo, también podemos incluir al otro, saber, preguntar, conocer los intereses del otro y empezar a tener un lenguaje un poco más elaborado, ya quizá un poco más académico, un poco más profesional, de una manera intermedia, no muy compleja. Luego llegamos a los niveles avanzados, donde tenemos que entender
una cierta cantidad de temas somos proficientes o tenemos un amplio dominio de diversos temas relacionados a la vida familiar, a la vida académica, a la vida profesional, a la vida cotidiana de vivir, de no sé, ir a comprar pan a un negocio en un país de habla inglesa. Y ya finalmente tenemos el nivel C2, donde ya llegamos, es un nivel avanzado, pero ya alcanzable cuando vives en un contexto de inmersión en un país de habla inglesa. Y ya conoces los pequeños matices que tiene la lengua. Perfecto. Y eso es. O sea, se espera sí que los estudiantes que tienen un nivel avanzado, un nivel C1, logren un nivel complejo en el dominio lingüístico. O sea, tengan vocabulario, gramática, cultura, historia, que sepan algo, a lo mejor algunos modismos, ¿cachai? Carabatos, quizás, dependiendo, que puedan desempeñarse excelentemente en un país de habla inglesa. Perfecto. Quedó sumamente claro. Oye, Natalia, ¿y existe el menos A? Sí, es el nivel turista que yo te mencionaba al inicio. El nivel previo a A1 es nivel turista. Existe esa categoría. Sí, mira, nivel turista. Sí, ya, existe. Okay. Yo creo que por ahí... Algunos lo llaman como survival, como de sobrevivencia, como de poder decir hola, no sé, como alguna frase corta por ahí, pero sí existe el nivel turista. El nivel turista, ya. Sí. Ahí yo creo que al menos estoy yo. Pero bueno, tendríamos que hacerte un placement test para saberlo, porque de repente hay gente que sabe más de lo que crees. Pero no en este momento, porque estamos en vivo. Cuando quieras. La verdad es que no me gustaría que... No quiero quedar expuesta en este momento. Hoy está sumamente entretenida la conversación. Ahora me gustaría como enfocarnos un poquito en este documento, ¿cierto? Que salió hace un par de semanas atrás con esta nueva propuesta. Ya Natalia daba ciertas luces, ¿cierto? De los principales cambios. O sea, antiguamente hablábamos de la enseñanza de quinto hasta cuarto medio. Hoy día ya se incorporó, en este caso estoy entendiendo que se está incorporando primero, segundo básico, tercero básico y cuarto básico, el primer ciclo, ¿cierto?, de la educación básica. Y aparte de la incorporación, ahí, Roxana, no sé si tú logras como visualizar, aparte de la incorporación de estos cursos, ¿cierto?, que ya vamos a entrar en detalle en eso, ¿existe algún cambio de actualización ya en los niveles o en los cursos donde se está dictando, ¿cierto?, el idioma o la lengua, ¿cierto?, de inglés? Bueno, efectivamente, hace un tiempo salieron también los estándares pedagógicos, ya que eso también un poco como que se viene a aunar con esta nueva propuesta curricular. ¿Y por qué lo menciono? Porque en el fondo todos estos documentos lo que hacen es como un poco ir alineando, ¿ya? Alineando como una especie de sello de calidad que tenemos que tener los profesores para poder enseñar esta lengua, ¿ya? Y bueno, los cambios que se han visto más bien tienen relación como con la forma de alcanzar los objetivos, ¿ya? Porque años atrás habían enfoques que eran más bien más relacionados no tanto con la comunicación, sino como con la escritura, la lectura, es como lo que más se fomentaba. En cambio ahora el enfoque que traen los nuevos estándares y que traen la actualización curricular tienen que ver más con el enfoque comunicativo, que la persona pueda desenvolverse más de manera oral en un contexto de habla inglesa. Entonces eso es tan relevante. ¿Por qué? Porque eso también significa que nosotros como docentes tenemos que modificar nuestra forma de enseñar la lengua. Claro. O sea, antes nos enfocábamos mucho en traducir. Se utilizaba mucho el tema de la traducción. Pienso que a lo mejor tú misma cuando estabas en el colegio, a lo mejor te tocó traducir literal muchas cosas y que crear oraciones, cambiar afirmativo, negativo, muy así, muy como cuadrado, ¿verdad? Pero ahora hay un cambio de paradigma que permite que la forma de enseñar sea distinta, con enfoques más creativos, diría yo también, y que da como mucho más espacio a la expresión de distintas maneras, no solamente escrita,
¿ya? Entonces, esa yo diría que es como uno de los grandes cambios que se han instaurado en los últimos años y que creo que es bastante positivo, porque obviamente que para aprender una lengua tienes que poder expresarte de manera oral, no solamente escrita. Por eso, no sé si te acuerdas tú que cuando salen estas entrevistas en la tele y a la gente le dicen... ¿En qué nivel de inglés tiene usted? Y hay gente que dice, no, es que yo entiendo todo lo que me dicen, pero no puedo hablar. Sí, es verdad. No sé cómo decir las cosas. Entonces, ese cambio obedece a ese paradigma, de que en el fondo las personas no solamente puedan entender lo que se les comunica, sino que también puedan expresarse, que en el fondo es como mucho más difícil, ¿verdad? Porque se asume un poco que cuando uno escucha es más pasivo, ¿verdad? Pero uno en la comunicación debería ser más activo, también poder comunicarse, tal vez no al mismo nivel, no al nivel avanzado, pero sí poder defenderse, podríamos decir. Perfecto. ¿Me permite? Sí, Natalia, por favor. Intervenir. Por supuesto. Mira, justo ando con el documento aquí. Entonces, así como no venía preparada. No, pero un aspecto importante es el fortalecimiento de los objetivos transversales. Ya. A lo largo, o sea, todas estas bases o la propuesta de estas nuevas bases quiere fortalecer el objetivo transversales en todas las asignaturas, pero en específicamente inglés, ¿cierto?, que tiene que ver con la integración del idioma en los objetivos transversales, entendiendo que es la identidad, pensamiento crítico, ¿cierto?, creatividad, bienestar socioemocional, educación ambiental, la tecnología y la ciudadanía digital, que además eso convierte, y eso ya se viene discutiendo en el área, que los profesores de inglés tienen que estar preparados y ser competentes para ser ciudadanos globales. Y viene también muy en la línea de este fortalecimiento del inglés como lengua de comunicación internacional y el fortalecimiento también del aspecto multicultural, que también lo plantean estas bases. Y ahí en la práctica, tú que ya que andas con el documento y me imagino que ya ustedes lo ojearon, ¿cierto? Lo han podido ahí analizar. Por ejemplo, los objetivos los objetivos de aprendizaje que estaban establecidos en quinto básico, ¿se mantienen, se cambian de posición, bajan? ¿Cómo se materializa finalmente en las bases curriculares? Bueno, estas nuevas bases proponen un enfoque supernaturalista. ¿En qué sentido? ¿Cierto? ¿Cómo se aprende una lengua desde el nacimiento, una lengua materna? Entonces partimos, y así también lo plantea el Ministerio, en el entendido que así se aprende una lengua de una manera más natural, valga la redundancia. Primero vamos a enfocarnos en escuchar, en discriminar ciertos sonidos y en producir ciertos sonidos. Y a medida que los niños en las escuelas van y aumentan y mejoran en su proceso de alfabetización, empezamos a utilizar la escritura, la lectura, los empezamos a incluir también en inglés. Y ahí, claro, sufren modificaciones para los cursos que ya tienen, porque se van emparejando los objetivos que estaban en el área de las habilidades orales para también incluir las habilidades escritas. Esa es otra modificación que traen estas nuevas bases curriculares. Hoy los ejes están divididos en las 4 habilidades lingüísticas: escuchar, leer, escribir y hablar. Los ejes que se plantean se dividen en competencias orales o en habilidades orales y en habilidades escritas, o sea, escuchar y hablar y leer y escribir. Entonces, así después, objetivos que en el primero básico estaban muy alineados en las competencias orales, a medida que vaya aumentando el nivel de curso y la alfabetización de estos niños en la escuela, también empiezan a incluir competencias de habilidad escrita. Perfecto. ¿Y eso tendría un impacto después en la salida de estudiantes con cuarto medio, por ejemplo? Claro. Debiese, porque sí. Finalmente ahí después quedan parejas, los objetivos son parejos pero eso recién lo vamos a ver, quizás, a lo mejor el impacto a partir 12 años más, 12 quizás. Años más. O sea, con los estudiantes que ingresen en primero básico del 2025. Claro, a fines de este año deberían estar aprobadas o no estas bases curriculares. Ya, entonces ahí nos falta, ahí nos juntamos en 12 años más para... Yo creo que una buena opción investigar, ¿cierto? Cómo va a impactar también esto y si efectivamente
este impacto va a beneficiar efectivamente lo que desea, que es esta equidad o igualdad, ¿cierto?, en el acceso del idioma en inglés. A mí me gusta el concepto de democratizar la enseñanza del inglés. Democratizar. Muy bien. Eso es lo que deberíamos aspirar los profesores de inglés hoy en día. Democratizar. Muy bien utilizado el concepto. Por ahí escuchaba los ejes formativos. Entendí que eran dos, que era el oral y el escrito, ¿ya? Y si ahí, no sé, Roxana, si pudieras como, para la gente que nos está escuchando cuando dice oral y escrito, ya, si pudieras dar como ejemplos de qué podría yo, por ejemplo, a qué se refiere el oral y a qué se refiere en lo concreto el escrito. Claro, por ejemplo, cuando hablamos de habilidades orales o productivas, ya nos enfocamos en, dependiendo del nivel, obviamente, de lo que la persona pueda comunicar. Por ejemplo, a ver, si hablamos de un primero básico, supongamos para contextualizar un poco mejor, como para no sonar tan abstracta. Ya, un niño pequeño de primero básico todavía no sabe leer y escribir en general, ¿verdad? Y obviamente que pueden haber algunas diferencias, pero digamos que no sabe todavía leer y escribir. Puede estar a lo mejor discriminando algunos sonidos recién, formando sílabas, ¿verdad? Etcétera. Pero en inglés, como explicaba anteriormente, el enfoque es comunicativo. A esa edad ya perfectamente, por ejemplo, un niño pequeño podría presentarse en inglés. Perfecto. Decir su nombre, decir su nacionalidad, por ejemplo, por ejemplo, estas cosas que hay gente que se ríe, pero no sé, poder decir los colores, los números, poder hablar de su familia. Ya, mi mamá se llama tanto. Cosas de la casa. Exacto, mencionar, por ejemplo, animales. Entonces, obviamente que es súper importante, porque hay gente que de repente dice, ¿qué pasa si le enseñan de tan chiquitito? Se van a confundir entre el español y el inglés. Y yo creo que eso es como es una tarea de nosotros los educadores, ¿verdad? Que tenemos que explicarles a las personas que eso no ocurre, ¿ya? Que eso no ocurre, que en el fondo la enseñanza de un idioma o lengua extranjera, para salir un poco del... absolutamente es beneficioso. Para poner un ejemplo más concreto, cuando ustedes tuvieron clases de inglés, lo más probable es que cuando ustedes ya estaban más o menos grandes, les daba vergüenza hablar. ¿Cierto? Yes. Cuando el profesor les decía, ya, van a hacer una presentación, ¿cierto? Estaban en primero medio, así, full edad del pavo, ¿cierto? Y uno no quería hacer nada y que todo le daba vergüenza y que lo voy a hacer mal. O sea, es un ejemplo como muy concreto, pero ¿qué se pretende también? Que con las habilidades que se va a desarrollar desde que el estudiante es pequeñito, o sea, eso no debería ocurrir. Y a lo mejor es como una cosa... más natural. Claro, o sea, por eso es lo que decía Natalia, que se propone un enfoque naturalista. Perfecto. Y además la enseñanza se potencia mucho a través del juego, ¿ya? Porque obviamente que nos vamos a poner a los niños de primero básico a rellenar guías. Perfecto. Y a traducir, sino que es todo a través de actividades lúdicas, de juegos, de canciones, de rimas, ¿verdad? Que, como decía, fortalece la capacidad de comunicarse oralmente. Ahora, escrito a ese nivel, obviamente que no es tanto. A lo mejor unir con líneas, monitos y cositas, rellenar con colores, dibujar, ese tipo de cosas. Pero, obviamente que los profesionales que van a estar enseñando a estos niños pequeños se van a tener que preparar y obviamente que van a tener que tener muchas más estrategias para poder desarrollar con estos estudiantes pequeñitos, que obviamente no les vamos a pedir que tengan como la misma atención, porque eso también es un tema, la misma atención y la misma disposición que tiene un estudiante más grande. Entonces, yo creo que uno tiene que recordar, cuando uno era estudiante y me pedían hacer esto, sí, o sea, va a tener una ventaja comparativamente mayor a los estudiantes que no tuvieron enseñanza cuando eran chiquititos. Perfecto. Me quedó súper claro el término naturalista con el ejemplo que pusieron, así que de hecho nos vamos a ir a nuestro segundo corte musical, pero ya a nuestras invitadas yo no puedo dejar pasar el momento para que ya lo piensen, en que nuestro tercer y último bloque vamos a incluir el idioma inglés. Ahí vamos a hacer algunas preguntas, así que estén atentos las personas que nos están escuchando y nos vamos al segundo corte musical.
al 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Con vocación de profesor. Muchas gracias, Iscon, ahí siempre atento, apoyándonos, ¿cierto?, en nuestro programa Con Vocación de Profesor, como todos los días miércoles, ¿cierto?, de 11 a 12. Hoy día ha estado muy buena la conversación, muy entretenida, con las dos académicas de la carrera de Pedagogía en Inglés, que nos han venido a conversar particularmente sobre las características de la formación en Pedagogía en Inglés, estas nuevas propuestas de las bases curriculares y la importancia, obviamente, del idioma en inglés, sobre todo en la trayectoria formativa de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, quedamos con un desafío. Yo no puedo pasar, ¿cierto?, este capítulo, ¿cierto?, de la radio, sin que ustedes puedan efectivamente apoyarnos a todas las personas que nos escuchan. Quizás hay personas que le tienen un poco el temor, ¿cierto?, a aventurarse, ¿cierto?, al aprendizaje del idioma en inglés. Así que a lo mejor no estaría de más que a partir de las especialistas nos puedan ahí recomendar algunas cosas. Roxana, ahí quizás a lo mejor si quisieras compartirnos tú algunas recomendaciones para las personas que nos escuchan. I would like to say that you shouldn't be afraid to try. Try to speak English. It doesn't matter if you don't sound like a British or if you don't sound like an American person. There are a lot of accents out there in the world. So speak. Just that. Dare. Be brave. No estábamos preparados para la traducción, pero por favor, solo entendí word, de mundo. I love, te amo. Eso, yo amo, me encantan. Esa es la traducción. Roxana, coméntanos un poco cuáles fueron tus recomendaciones. Ya. Bueno, mi recomendación básica es que no tengan miedo de intentar hablar inglés. Perfecto. Que no les importe si no suenan como una persona británica o si no suenan como una persona norteamericana, que eso no les importe porque hay muchísimos acentos en el mundo. Entonces, en mi experiencia, las personas que logran aprender una lengua son aquellas que se atreven a comunicarse. O sea, independiente de que si cometen errores, igual, háganlo. Y otra recomendación que tengo es que dentro de lo posible, si les gusta ver películas, series, porque tengan cuidado con el programa que eligen o la serie que eligen. ¿En qué sentido? Que si yo tengo un nivel de inglés que es más bien básico, no voy a pretender ver una película de guerra o una película, por ejemplo, de medicina, donde van a haber muchos términos específicos que a lo mejor para muchos hablantes nativos no van a saber, instrumento quirúrgico, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, cuando uno está aprendiendo, tiene que ir aterrizando un poquitito también las expectativas y no pensar que voy a entender todo al tiro a la primera. ¿Ya? Entonces, si a mí me gusta ver programas con subtítulos en inglés, ¿ya? Elegir bien y a ir aprendiendo expresiones, ir viendo frases, pero, insisto, de acuerdo al nivel que uno tiene, es lo que tiene que ir escogiendo y de ahí de a poquitito ir avanzando, ¿ya? Porque si ustedes se ponen a ver como un programa que es como muy especializado, se van a frustrar, porque voy a decir, hoy no entendí nada. Obvio, porque traen vocabulario que no está todavía muy cercano al nivel que tienen ustedes. Así que esa es mi recomendación. Súper buena recomendación, yo la voy a seguir. La verdad es que yo también hago el ejercicio de ver películas o series en inglés, pero parece que me estaba yendo para el nivel C2 y no era. No, pero era una mejor estrategia con respecto a lo mismo que señala Roxana es escuchar en inglés y leer los subtítulos en inglés. Estás estimulando más áreas del cerebro. Perfecto. O sea, la recomendación sería escucharlo en inglés y el subtítulo que también esté en inglés. Exactamente, porque no solo lees lo que está diciendo, también sabes cómo se está pronunciando esa palabra. Perfecto. Claro, y nosotros por lo general, las personas que no somos... subtítulo en español. Exactamente, hacemos todo lo revés. Mira, qué buen dato nos están entregando aquí nuestras invitadas a todas las personas que nos están escuchando. Natalia, ¿tú nos quieres recomendar algo, comentar? Aprovecha así estos minutitos que nos quedan de la radio.
La verdad, no tengo mucho más que decir, Roxana. Yo creo que me robó las palabras. Creo que es la mejor recomendación que uno puede hacer. La única forma de aprender una lengua es usarla. Si no la usamos, se nos pierde. Incluso, aunque no, la proficiencia no es estática, el nivel de dominio de una lengua no es estático, cambia. Uh-huh. Entonces, si yo no la uso, yo lo pierdo. Entonces, aquí, por favor, sí. Speak in English. Every time you can. Muy bien. Oye, me imagino que a ambas las están mirando, ¿cierto? La están siguiendo en vivo. Yo aprovecho de mandarles un saludo, ¿cierto? A la gente que nos está escuchando, que siempre nos acompaña. Yo sé que nuestros estudiantes también siempre me dicen, profe, la escuché, profe, perfecto, perfecto. Yo estoy muy agradecida de la gente que nos siguen y que después, obviamente, si es que no nos pueden seguir por horario, nos revisan después, ¿cierto? En nuestra página de YouTube. Nos siguen en el podcast que aparece después alojado en la página de la radio de la Universidad Central. Así que aprovecho siempre a las personas que nos siguen mandarle un afectuoso cariño. Pero yo también sé que la están escuchando, así que aprovechen también estos minutitos para poder mandarle saludos a la gente que le está escuchando, partiendo por nuestros estudiantes de la carrera de pedagogía y por el equipo, ¿cierto?, de académicos, tanto de la carrera de pedagogía en inglés como de la facultad que también nos escuchan. Ahí no sé, Roxana, si quieres partir ahí con los saludos. Sí, bueno, saludar a nuestros estudiantes, a nuestros académicos igual que nos están escuchando, agradecer también por el apoyo que nos dan todo el tiempo, porque son un equipo genial, el mejor equipo. Muy bien. Y bueno, mandar saludo también a mis padres que me están escuchando, así que muchos besitos. A los papás de la Roxana, muy bien. Sí, eso. Gracias. Qué rico que tus papás te estén escuchando. Sí. Me encanta eso. Así que aprovecho yo también de sumarme no conozco a los papás de la Roxana, pero les mando mucho cariño a los papás de la Roxana. Natalia. Bueno, también quiero agradecer a los estudiantes, de verdad, espero que nos estén escuchando y que después la próxima semana sea un tema de conversación. Así como, profe, la escuché. Me divertido. A los profesores que forman parte de la carrera, ¿cierto? No podríamos hacer todo lo que se hace sin el equipo también. Y por supuesto también a mi familia. Yo tengo 2 hijas pequeñas, Aurora y Leonor, y sé que me están escuchando y me están viendo. Perfecto. Aurora y Leonor. Aurora y Leonor. ¿Qué edades tiene, Natalia? 7 y 3. 7 y 3. Aprovechamos también de mandarle un besito y un cariño a Leonor y a Aurora, que también están escuchando la radio. ¿Alguien más le que...? No, a mi papá y a mi familia en general, que también me están viendo y me están mandando deditos para arriba, así como bien. Perfecto, muy bien. Mira, qué rico que lo estén escuchando los padres. También ahí me sumo a los saludos y a los cariños. Tampoco no conozco a los padres de Natalia, pero también les mando cariño. No es que quiera conocer a toda la familia de todos mis colegas, pero también me sumo a los cariños de todos. Oye, Iskon y David, ¿cómo están con el idioma ustedes de inglés? Ya, parece que yo soy la que estoy mal. Ya, me voy a tener que revisar, yo creo, y la próxima semana voy a ponerme en campaña para poder al menos llegar con un vocabulario básico de lo que es inglés. En algún momento vamos a hacer escuela de verano, así que ahí me voy a asumir, estoy para lo académico. Exacto. Así bien, que ahí ya tenemos 2 personas anotadas, Iskon, David, y me sumo yo. Van a estar cordialmente invitados. Perfecto. Yo me anoto a todo, a lo de la cueca, ¿cierto? Que también por ahí se habló la semana pasada, que tampoco arrastro la patita, pero igual le pongo empeño a la cueca. Y también me voy a sumar aquí a la escuela, ¿cierto?, de verano, de invierno, que se hagan estos talleres de inglés. Todo es beneficio. Antes de cerrar, quería pasar el dato. La carrera de pedagogía en inglés va a ser un seminario internacional bien importante, ¿cierto? Ahí no sé si quisieran comentar antes de cerrar, pasar el dato, hacer la invitación de este seminario internacional. Sí, bueno, este seminario se enmarca en la importancia de la interculturalidad. Viene la organización neozelandesa Wakahono, ¿ya? Y ellos vienen a conversar con nosotros, vienen a dar este seminario para enseñarnos acerca de cómo incluir la interculturalidad en la educación. ¿Ya? Nosotros, como comentabas tú antes, estamos en el proceso de rediseño, así que es súper importante que poder obtener guía, en el fondo, de una organización que lleva años incluyendo la interculturalidad en todo su sistema educativo, porque los neozelandeses incluyen interculturalidad desde la educación prebásica, básica, media
y terciaria. Entonces, va a ser un seminario muy interesante, yo creo que vamos a aprender muchísimo de ellos, así que quedan todos cordialmente invitados para quienes se quieran sumar. Va a salir prontamente el afiche de difusión para que se puedan inscribir y puedan participar con nosotros, porque va a ser potente este seminario. O sea, ya está siendo potente la organización. Desde su inauguración o desde su organización ha sido potente, así que... Exacto. Sí. Muy bien. Ya, los últimos minutos entonces, aprovecho de saludar a los estudiantes, niños, niñas, adolescentes que están de vacaciones, su última semana de vacaciones. Nosotros seguimos trabajando acá en nuestra universidad. Pero contentos. Pero contentos, felices. Seguimos trabajando, pero ya nuestros queridos profesores que están en los distintos establecimientos, al menos de la región metropolitana, aprovechen estos últimos días de vacaciones, que ya el lunes vuelve la región metropolitana a clase, así que ahí de nuevo a reprogramarse, ¿cierto? Esta rutina, ¿cierto? Escolar. Y nos estamos despidiendo, así que muchas gracias, Natalia. Gracias a ti, Morona, por la invitación. Quedan cordialmente invitadas cuando quieran venir. Aquí están las puertas abiertas. Cualquier tema de interés que quieran venir a proponer, siempre van a estar las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por asistir. Muchas gracias, Roxana, también por asistir. Muchas gracias, Easton, y muchas gracias... O ISCON, ya le estoy cambiando el nombre. ISCON. Muchas gracias, ISCON, muchas gracias, David, y nos vemos la próxima semana. Chao. Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Hemos presentado Convocación de Profesor. Un programa para pensar y reflexionar sobre nuestra educación. Hasta la próxima semana.